Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El tema de hoy es titulado Soy manso y humilde de corazón. Nuestro texto para memorizar dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. La última de las tres invitaciones de Cristo en Mateo capítulo 11, versículo 29, es aprended de mí. Al estudiar la vida de Cristo, repetidamente aparece un tema predominante. Cristo estaba totalmente comprometido con hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 8, versículo 29, Jesús dice: Yo hago siempre lo que le agrada. En su última oración de intercesión en Juan capítulo 17, Jesús ora para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan capítulo 17, versículo 21. Había una unidad inquebrantable entre Jesús y su Padre. Ni una sola vez en su vida terrenal Jesús decidió actuar o pensar en contra de la voluntad del Padre. Incluso en el momento más difícil de su vida, Jesús entregó su voluntad a la voluntad del Padre. En Getsemaní, cuando el destino del mundo temblaba en la balanza y Satanás retorcía el corazón de Jesús con sus más feroces tentaciones, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Ahora, ¿cuáles son las cosas que debemos aprender de Jesús? Es lo que venimos estudiando durante esta semana. La mansedumbre y la humildad resumidos en la sumisión. Según la traducción de la palabra griega para manso, praus, es suave o gentil. Jesús usa esta palabra continuando con su analogía del yugo de los animales, puesto que los animales que usan el yugo son o deben ser animales domésticos, y se decía que los animales domésticos eran praus, o sea, sumisos e inofensivos. El que es manso no desea sino el bien para otros. Esto lo podemos ver en el capítulo 5 de Mateo, versículo 5. En cambio, la humildad, el que es de veras humilde, reconoce que depende enteramente de Dios y coloca los deseos de las necesidades de su hermano antes que los suyos propios. Por ser manso y humilde, Cristo es un maestro comprensivo, y quienes aprendan de él también serán mansos y humildes. Los así llamados cristianos que no han aprendido a ser mansos y humildes, no han aprendido en la escuela de Cristo, según Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 8. Al igual que se dice de Moisés en Números capítulo 12, versículo 3, un hombre totalmente manso, la Biblia expone que Jesús era manso, según 2 de Corintios capítulo 10, versículo 1. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Todo creyente debe actuar con mansedumbre, según Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Ahora toma tu Biblia y lee Mateo capítulo 5, versículo 5, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 4 e Isaías capítulo 57, versículo 15. ¿Cómo definirías la mansedumbre y la humildad sobre la base de estos versículos? La mansedumbre es una actitud del corazón, de la mente y de la vida, que prepara el camino para la santificación. A la vista de Dios, el espíritu afable es de grande estima. 1 de Pedro 3:4. La mansedumbre aparece repetidas veces en el Nuevo Testamento como una virtud importantísima del cristiano. Gálatas capítulo 5, versículo 23. La mansedumbre en relación con Dios significa que habremos de aceptar su voluntad y la forma en que nos trata, que nos someteremos a Él en todas las cosas sin vacilación.
Una persona mansa domina perfectamente su yo. Debido al enaltecimiento del yo, nuestros primeros padres perdieron el reino que les había sido confiado. Por medio de la mansedumbre y la humildad, este puede ser recuperado. Ser manso no significa que debo dejar que me ultrajen, maltraten y vituperen. Esto no es ser manso. Esto no es mansedumbre. Ahora bien, Jesús no era manso y humilde simplemente porque fuese incapaz de responder con autoridad, con contundencia a sus adversarios. Actuaba con amabilidad, con humildad, es decir, no se imponía a la fuerza. Esta actitud llegó a su punto culminante cuando se entregó voluntariamente para ser crucificado. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Con este acto se convirtió en nuestro Salvador, el único capaz de librarnos de la carga del pecado, aliviar nuestro sufrimiento y darnos descanso para nuestras almas. ¿Por qué mansedumbre va unido a la humildad? Porque en la medida en que seamos mansos, entonces seremos humildes. Esto porque la mansedumbre es aceptar su voluntad, aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas y la forma en que nos trata, que nos someteremos a Él en todas las cosas sin vacilación. Entonces, siendo así, el sometimiento, aceptar esto, nos lleva a ser humildes de corazón. El único capaz de librarnos de las cargas del pecado, aliviar nuestro sufrimiento y darnos descanso para nuestras vidas, para nuestras almas, es Cristo Jesús. Él es el ejemplo de humildad, Él es el ejemplo de mansedumbre y a Él debemos imitar. Es por esto que nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, la mansedumbre consiste en, número 1, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Número 2, al igual que llevar el yugo, que es sinónimo de someternos a su voluntad, la mansedumbre es o consiste en someter a Él todas las cosas sin vacilación. Número 3, la mansedumbre consiste en la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y número 4, consiste en desear el bien para otros. Hoy, el llamado es para que todos podamos buscar ser como Jesús y someter nuestra voluntad a Él. Debemos ser mansos y humildes de corazón, así como lo fue Jesús, siendo que la mansedumbre es una actitud del corazón, de la mente y de la vida que prepara el camino para la santificación. Amigos queridos, eso es todo por este día. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Salmo capítulo 23, versículo 1 y 2. Sea el Dios Todopoderoso siempre en tu vida, hogar y familia, trayendo paz y bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Estuvo con ustedes el pastor Javier Zorrilla. No olvides compartir y suscribirte para más contenido.